Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Tú eres muy bueno, Señor. Tú eres bueno siempre. Alabo y bendigo tu nombre en esta noche, porque podemos sentir tu presencia en medio de nosotros, porque hemos visto tus misericordias, Señor, día tras día, porque tu fidelidad es grande, Señor, y tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor, Señor, que nuestros pecados. Tu gracia es mayor que nuestras fallas, y tu amor inagotable. Precioso, maravilloso eres tú, Señor Jesús. Señor Dios Todopoderoso, bendito seas. Amén. Les quiero recordar, hermanos, antes de empezar el estudio de hoy, algunos se preguntarán, ¿por qué no dijo en el nombre de Jesús? ¿Por qué creen que no dije en el nombre de Jesús? Porque no le pedí nada. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, tenemos cada vez que cuando pedimos al Padre algo en su nombre, debemos, Dios quiere escucharnos siempre y cuando digamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Pero si no le pedimos nada, si le estamos orando a Jesús, si le estamos dando gracias a Cristo Jesús por todo lo bueno que Él es sin pedirle nada, podemos terminar diciendo así sea. Amén. Les quiero recordar, hermanos, que el próximo viernes, pasado mañana, comenzamos nuestras conferencias con nuestro hermano pastor Mike Richardson aquí en en este local de la congregación. ¿A qué hora? Viernes a las 11 de la mañana. Vengan, hermanos, no se van a arrepentir. Viernes a las 11 y luego a las 12 y luego para los que no pueden llegar temprano pero pueden pedir permiso y salir temprano, viernes a las 4, a las 5 y a las 6 de la tarde. Amén. Y el sábado también a las mismas horas. Sábado a las 11, a las 12, a las 4, a las 5 y a las 6. ¿Va a haber venta de comida aquí? Me decían que anunciara que va a haber venta de comida para los que se quieran quedar a comer el viernes y el sábado después de la conferencia de las 12 y antes de las 4, para los que quieran llegar. Prepárense, hermanos, dispónganse, hermanos, dispongamos nuestro corazón para recibir de Dios. Es difícil cuando tú no has escuchado nada del hermano Mike Richardson. Es difícil cuando es una persona ajena totalmente, pero créanos, hermanos, nosotros los pastores lo conocemos, lo hemos escuchado compartir, y siempre que él comparte, siempre tengo algo que aprender. No a cualquiera le pagamos su avión para que venga y vaya, y además no cualquier hermano decide dejar su localidad y venir a dar 15 conferencias sin cobrar. Digo 15, pero de las cuales solo 11 son para ustedes. No cualquier persona decide dejar su lugar para simplemente decir yo voy y comparto. No nos piensa cobrar el hermano. Además, no es como los predicadores famosos que piden un hotel de 5 estrellas para hospedarse, si no, no vienen. El hermano dijo, para que lo vayan conociendo, yo me quedo donde sea. Si quieres que lleve mi sleeping, nada más avísame y me llevo mi sleeping. Yo me puedo quedar en cualquier piso de cualquier casa. Entonces es un hermano sencillo.
Dios nos conceda recibir mucho, porque es para las familias y todos pertenecemos a una familia. Amén. Y el domingo, no se olviden, hermanos, a las 11 de la mañana comienza la reunión de iglesias en este lugar. Vamos a estar abarrotados realmente, pero no por eso dejen de venir. También va a predicar el hermano Mike Richardson. Su conferencia se va a llamar Crianza de Hijos Piadosos. Amén. Ya vimos qué es la piedad. Vamos a ver cómo podemos criar a nuestros hijos piadosamente. Él tiene 10 hijos, de los cuales creo que 3 ya son casados, y tiene nietos que son de la misma edad de su hija, la más pequeñita. Es una cosa fantástica. Ya no les voy a decir más, pero dentro de 8 días también lo vamos a tener. Por último les digo eso. Amén. Entonces, estamos estudiando la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 1, versículos 16 en adelante. ¿Es así? Si tienes Biblia, te invito a que la abras. Ay, hermanos, yo recibí bendición ayer en la mañana. Me dan ganas de decírselo a todos, pero ya habrá tiempo de decirlo. Quizá tú lo puedas decir después, o quizá otro día, pero ay, ay, ay. Bendito sea el Señor. Quisiera retomar, hermanos, desde los versículos 14 en adelante, del 14 al 17. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice así: estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque nos concedes estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo nos revelas muchas cosas que no sabíamos. Hoy deseamos disponer nuestro corazón para que tú nos hables, y no queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Estamos aquí porque realmente deseamos vivir vidas cristianas agradables a ti. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Háblanos el día de hoy. Revélanos, Señor, que salgamos de aquí diferente, con un nuevo entendimiento de cómo quieres que vivamos. Que salgamos, que ninguno salga sin edificarse, Señor. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, el apóstol aquí está diciendo que él se siente en deuda. La deuda que el apóstol Pablo sentía tenía que ver, como ya lo explicaron la semana pasada, con ese regalo precioso que recibió de parte de Cristo Jesús, que es la salvación. Y él decía: yo no puedo callarme esto que Dios me dio. Si yo me lo quedo, sería como no aprovechar o no valorar tan grande regalo que me dio Dios. Entonces yo quiero compartir lo que he sido, de lo que he sido convidado. Y dice
En mi versión dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Y la versión internacional leímos que dice a doctos y a indoctos. Y luego dice o a cultos o incultos, a instruidos o ignorantes. Entonces, los griegos de ese tiempo pues eran las personas, digamos, cultas. El imperio griego había reinado durante muchos años y había influenciado a todo el mundo. Entonces de ahí ustedes saben que nacieron muchos de los famosos clásicos. Era la edad de oro de la Grecia, del imperio griego, en donde nació la filosofía. Y había muchos que sabían muchas cosas. Y el apóstol Pablo quería hablarles a ellos, los que sabían mucho, acerca de las cosas de Dios, del Evangelio. Pero también el apóstol quería hablarles a los que no sabían nada, a los que no se consideraban sabios, ni muy cultos, ni muy doctos. Entonces, él quería compartirles algo, este regalo precioso. Pero este regalo precioso, ¿cuál era propiamente? Lo leemos en el versículo 15. Dice: de allí mi gran anhelo de predicarles, ¿qué? Las buenas noticias. Eso significa evangelio. Para los que no sabían, evangelio significa buenas noticias. ¿Puedes decirlo conmigo? Evangelio significa buenas noticias, no como las que dan en las televisoras en la noche. Por cierto, dense cuenta cómo todas esas noticias que dan son malas noticias. Por ahí aparece una chava, Edith Serrano, en el 13, y pretende dar buenas noticias como para compensar toda la porquería de cosas que nos informan antes. Es una tristeza, hermano. Hace mucho que no veo noticias y no las escucho tampoco. Sé muy poco de lo que está sucediendo en la política. No digo que estoy bien, solo que no me interesa. Prefiero informarme de cosas que valen más la pena. Se los digo en serio, de cosas que sí me importan. Obviamente de estas cosas ellos no van a hablar. Y cuando por algún error algún cristiano llega a hacer, le dejan cierto momento con el micrófono y él puede decir: es que Cristo es el Señor. Sí, ya, y lo callan. ¿Han visto eso alguna vez? De eso no quieren informar. Además, bueno, los de Pare de Sufrir sí están en todos lados. ¿Saben por qué? Porque pagan una cantidad impresionante de dinero para estar allí. Son engañadores. Entonces, las malas noticias son las que dan casi siempre en los noticieros. ¿Hablan de qué? Asesinatos, secuestros, robos o de fraudes gigantescos. ¿De qué más hablan? Corrupción, desastres y accidentes, narcotráfico. Gracias, hijo. Entonces, para mí no vale la pena. Ya sé que el mundo está cada vez peor. Ya sé lo que me van a decir: que otro político volvió a robar, que otro político está tratando de verle la cara al pueblo. Perdónenme, pero esas son malas noticias. Yo prefiero hablar buenas noticias, como el apóstol Pablo. Yo también me siento deudor a doctos e indoctos, a sabios y entendidos, como también a ignorantes y personas que no se consideran tan inteligentes. ¿Y es verdad que el evangelio pudiera entenderse por todos?
¿Es posible que el Evangelio de Cristo pueda entenderlo cualquier persona? ¿O debemos tener cierto grado de nivel intelectual para decir, ya le comprendí, ya entendí? ¿Qué piensan, hermanos? Es un estudio. ¿Creen que necesitamos cierto nivel de estudios para poder entender el Evangelio de Cristo? Quisiera leerles algo que citó Charles Spurgeon, una de las mentes más brillantes usadas por Dios para el bien, porque hay muchas mentes brillantes usadas para el mal. Pero Charles Spurgeon, yo considero que tenía una mente por encima de lo común, pero él la usaba para servir a Dios. Él decía, el cristianismo ha sido llamado la religión de los niños. Y su fundador dijo que nadie puede recibirlo excepto como un niño. Bendigo a Dios por un evangelio sencillo, pues es adecuado para mí y para otros muchos, miles de personas cuyas mentes no pueden presumir ni de grandeza ni de genio. También el evangelio es adecuado para los hombres de intelecto, y solamente los hipócritas son los que disputan con el evangelio. El hombre que carece de amplitud de mente y de profundidad de pensamiento es el hombre que objeta la sabiduría de Dios. Una criatura astuta, apenas un poco superior a un idiota, cepillará su cabello hacia atrás, se pondrá sus lentes, arqueará sus cejas y corregirá la palabra infalible. Se atreverá a corregir la palabra infalible. Infalible quiere decir que no tiene falla. Esta palabra no tiene falla, pero hay quien se atreve a cuestionarla y a corregirla. Pero un hombre que realmente posee una mente capaz es usualmente como un niño, como Sir Isaac Newton, un gran científico, uno de los más grandes científicos que ha dado la humanidad. Se goza sentándose a los pies de Jesús. Las mentes grandes aman el evangelio sencillo de Dios, pues encuentran en él el reposo de toda la ansiedad y del cansancio producido por las preguntas y las dudas. Entonces, cuando nosotros tenemos disposición de corazón, podemos recibir el evangelio, podemos entenderlo y podemos ser salvos por medio de este evangelio de Cristo. Entonces, esto es lo que Pablo traía, esto es lo que Pablo va a escribir a lo largo de toda la carta a los romanos. Va a escribir las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Muy bien, que íbamos al infierno y ahora vamos al cielo. Así de sencillo. Hay otra, ¿verdad, Liz? ¿Quieres participar? A ver, adelante, Liz. También es de Spurgeon y dice, otra excelencia del Evangelio en cuanto a su manera es que fue entregado con gran sencillez. Isaías lo presentó así, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí. Es la gloria del Evangelio que sea tan sencillo. Si fuera tan misterioso que nadie pudiera entenderlo salvo los doctores en teología, no sé cuántos haya aquí presentes hoy, supongo que no más de una docena, más o menos. Qué triste caso sería para los que no lo somos. Si fuera tan profundo que debemos obtener un título en la universidad antes de poder entenderlo, cuán miserable evangelio sería ese como para burlarse del mundo. Pero es divinamente sublime en su sencillez. Aleluya. Y por esta razón la gente común lo escucha con alegría. Yo soy la gente común, yo soy de esa gente común. Yo no sé si tú,
Tal vez tú no te consideras así. ¿Pueden levantar la mano las personas que se consideran una gente común? Gloria a Dios. Entonces podemos recibir el Evangelio con alegría. ¿Cuál es el Evangelio? Que nuestro destino era el infierno, que merecíamos la condenación eterna por todos los pecados que hemos cometido, que no había remedio para nosotros, cuando Cristo decidió cambiar el destino de nuestra vida, pagar lo que no podíamos pagar, muriendo en la cruz, derramando su sangre para perdonar a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Y entonces nuestro destino ya no es para abajo, ya es para arriba. ¿No te parece maravilloso? ¿Qué es lo único que tuviste que hacer? Creer. Solo creer. Nada cuesta el Evangelio. Eso es maravilloso. Eso quiere decir que pueden recibirlo gordos o flacos, morenitos o güeros, altos o chaparros, ricos y pobres, ignorantes y sabelotodos. Es para todo aquel que crea, para todo aquel que crea el Evangelio de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo quería decir en el versículo 15. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Cómo eran estos que estaban en Roma? Pues al parecer ellos eran doctos, eran hermanos de los que sí sabían mucho. Por eso es que Pablo escribía este Evangelio tan detalladamente, tan explicado en esta carta preciosa a los romanos. ¿Para qué? Para que fuera difundida en todo el mundo. Acuérdense que en el tiempo del apóstol Pablo, estamos hablando del año 62 al 65 más o menos, ¿sí? Cuando fue escrita, 58. Puede ser, es que no me acuerdo la verdad ahorita. El apóstol Pablo escribió esta carta cuando el imperio romano era el que gobernaba toda la tierra. Entonces la capital del mundo en ese momento era Roma. Y el apóstol les escribe porque sabe que de ahí se puede difundir a todas las demás naciones. ¿Y qué creen? Que así sucedió, por eso nos llegó hasta nuestros días. Bendito sea el Señor. Él sabía, lo hacía con toda intención y escribía cuidadosamente cada línea para que no quedara duda. Esta carta a los romanos es tan preciosa, por la cual nosotros podemos entender cómo obtener la salvación, que ha sido llamada el corazón del Nuevo Testamento. Así se le conoce a la carta a los romanos, como el corazón del Nuevo Testamento. Es decir, si tú le quitas esta carta al Nuevo Testamento, van a quedar lagunas, muchas lagunas. A ver, pero ¿cómo? Ya me perdí, a ver, ¿cómo es que pasó esto y luego esto? No, aquí él se da el tiempo para explicar paso a paso lo que es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que vamos a entender. Ya lo dijimos en dos versiones diferentes que es el Evangelio de Cristo. ¿Habría alguna persona más que quiera dar su versión de lo que es el Evangelio de Cristo para él? Con toda confianza, hermanos, porque puede haber muchas versiones de las mismas buenas noticias. Alguien que lo quiera explicar a su manera, a su entender, que levante su mano. ¿Qué es el Evangelio de Cristo para ti? Hermano Iván, go ahead. Yo entiendo que el Evangelio de Cristo es la salvación, ¿no?, de nuestros pecados. La salvación. Yo así lo entiendo. O sea, A ver, pero ¿qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que Cristo hizo por ti? O sea, su muerte y su resurrección y que fue al Padre. Esa es
su evangelio de Jesucristo. Bueno, Así yo es. así lo entiendo. Muy bien, Iván. Alguien más con toda confianza, no se sientan señalados, hermano Horacio. Que también Cristo vino a liberarnos del pecado, de la muerte y del pecado. Que Cristo vino a liberarnos de la esclavitud que teníamos. Estábamos esclavos, no podíamos salir, zafarnos. Estábamos destinados a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, como están los impíos actualmente, pecando y pecando y pecando, y no había de otra. Pero Cristo dice: ya se acabó, los voy a libertar, les voy a quitar esas cadenas que los tienen atados al pecado, y el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Ahora van a ser libres para hacer lo que es correcto. Amén. Muy bien, Horacio. ¿Quién más quiere decir cómo entiende el Evangelio de Cristo? Con confianza. ¿Daniela? Sí, ¿no? Yo creo que tú puedes. Bueno, ahorita le damos chance a otra persona en lo que tú piensas que, pero sí me gustaría que tú participaras, porque yo sé que tú tienes claridad de lo que es el Evangelio. Prepárate, pero que no te diga tu mamá. A ver, ¿quién dice? Yo, hermanos, no los voy a criticar, no se trata de eso. Hoy no es día de eso. Descansen, relájense, respiren hondo. ¿Qué creen que es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cómo te llegan a ti las buenas noticias? ¿Qué entendiste de eso? De simples criaturas creados por Dios a hijos de Dios. Amén. Hermanos, adelante. Allá mi hermano Fernando López, ¿qué es para ti la salvación de Cristo? Pues la salvación de Cristo para mí no solamente es la vida eterna, porque sí, eso es un gran regalo, pero también vino a darle un sentido al de aquí, porque andábamos, antes de Cristo, andábamos sin rumbo, al menos yo andaba sin rumbo, andaba perdido, no sabía dónde iba a parar, pero con Cristo mi vida tiene un sentido y tiene un propósito. Eso para mí son las buenas nuevas, aparte de la gran salvación que nos dio, que eso ni siquiera lo podemos entender ahorita, porque no hay forma de entenderlo ahorita, del gran gozo que vamos a tener allá. También nos dio un sentido aquí, y que es servirle a Él y adorarle a Él. Muy bien, es decir, que este Evangelio abarca el presente y el futuro y la eternidad. Muy bien, Fer, ese es un aspecto más. Se dan cuenta que es como un solo brillante, el cual tiene muchos lados y el cual puede reflejar muchas figuras dependiendo del lado donde se esté mirando. Pero eso también es parte del Evangelio, saber que nosotros ahora tenemos un propósito, que ya no andamos errantes. Ay, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé qué hacer. Acá, Isra. Entonces, ahora sabemos que tenemos un propósito por el cual hemos sido creados. A ver, Daniela, fuerte y claro, mamacita. ¿Qué crees que es el Evangelio? Que primero cuando Jesús murió y resucitó, esas son las buenas nuevas, y también cuando nos va a llevar al cielo y no estamos en el infierno. Ok, muchas gracias, Daniela. Aleluya. Alguien que tenga muy poquito de estar viniendo aquí a esta congregación. Aquí, Martita. A ver, ponte de pie. Sí, levantaste tu mano, ¿verdad, Martita? ¿Cómo no? ¿O te estaba rascando? Sí. Bueno, buenas noches. Les presento a Martita. ¿Qué Ella tal? se congrega en la célula de la casa de la hermana Feli y es nuestra hermana en Cristo. Ella está viniendo ya poco a poco a las reuniones de este lugar. Bienvenida, Martita. Muchas gracias. ¿Qué es para ti el Evangelio de Cristo? Pues para mí, yo lo siento que es una forma de enriquecer el espíritu, el alma.
yo me sentía vacía antes de saber de Jesús. Entonces enriquecemos el alma, enriquecemos el espíritu y aprendemos mucho, mucho, nos hacemos sabios. Ok, Y gracias, creo que es lo Martita. que quiere Dios. Y vas a aprender más todavía, vas a aprender mucho más acerca de lo que es el Evangelio. ¿Alguien más? Uno más. Allá mi hermano, no me digas por favor, Elías. Les presento a mi hermano Elías, que venía los domingos, pero ya vino hoy por primera vez en miércoles. Ah, ¿no es segunda vez? No, primera vez. Primera vez con su familia, bienvenidos es. hermanos. El día de ayer me abordó una señora de esas que tienen muchos folletitos. ¿Sí? ¿Cómo le dicen, pastor? ¿Tratados? Esos. ¿Testichismes? Ajá, sí, sí, sí. Entonces me decía muchas cosas, muchas palabras, y me dio un folleto y me hizo leer el folleto y me hizo leer varios pasajes bíblicos. Pues con toda paciencia dije, lo voy a escuchar y lo voy a leer, pero a fin de cuentas no concluyó en nada, o sea, habló muchas cosas. Y yo le dije, ¿qué es lo que me puede decir en una sola palabra de todo lo que me dijo? Pues no me supo decir nada. Y para mí el Evangelio es el mensaje de Dios que se resume en una sola palabra, que es amor, ¿no? Y de esa palabra sale todos los criterios que podamos adoptar para nosotros, dependiendo de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Si es la cruz, si es el perdón, si es, o sea, todo lo que se deriva solamente por el amor de Dios que nos dio, ¿no? Muchas gracias, hermano. Claro que sí, tienes mucha razón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿cuántos dicen amén? No se pierda, sino que tengan vida eterna. Entonces el apóstol Pablo estaba moralmente obligado a ministrar el Evangelio a todos los hombres, sin distinción de cultura o posición social. Y entonces, debido pues a que la relación que los hombres tienen en Cristo y en su Evangelio es más profunda y esencial que todas las distinciones nacionales, raciales y personales, Pablo, el judío, está anhelante y deseoso, si Dios quiere, de predicar también a aquellos que viven en Roma, la capital del mundo conocido hasta ese entonces. Ahora, quiero mencionar otra cosa, algo que me pareció muy bonito cuando lo estudié, es que el apóstol les está diciendo que él tiene muchos deseos de verlos, y dice, me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre ustedes algún fruto. El verso 10 me gustó mucho cuando dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces el apóstol tenía deseos, pero los sometía a la voluntad de Dios. Decía, si Dios quiere, yo voy a ir a verlos. Si Dios quiere, yo les voy a predicar. Y así debiéramos nosotros vivir. De Dios. Si Dios quiere que yo vaya, yo voy. Hermano Rubén, adelante. En relación a lo que mencionabas, si se necesita ser muy inteligente o muy educado o instruido para conocer el Evangelio del Señor. En el profeta Isaías capítulo 35 verso 8 dice así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Muchas veces más bien nuestras presunciones, que sabemos muchas cosas, que presumimos de mucha sabiduría, más bien eso viene a ser un estorbo para cuando nos presentan el Evangelio. Yo por muchos años me resistí de esa manera. Por muchos años me pareció algo absurdo, y eso lo ratifica en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Dice así, el verso 18: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos a Cristo que fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Y yo estaba así en esa actitud. Qué horrible. Qué horrible, ¿sí? Y como lo decía nuestra hermana, había un vacío tremendo. Yo sabía que a pesar de profesar el ateísmo o el agnosticismo, mi vida era vacía y sin propósito alguno. No fue sino hasta que vino la luz del Evangelio, en la que ya no puse en primer lugar mis convicciones científicas y pude aceptar la verdad de Dios. Esa es la sencillez del Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, cantábamos hace rato el Salmo 19 que dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, como decía Martita, convierte el alma. Pero después dice: el testimonio del Señor es fiel, que hace, ¿qué? Sabio al sencillo. Si tú te consideras una persona no muy sabia y te consideras más bien sencillo, créeme que cuando tú vienes al Evangelio de Cristo y comienzas a entender la palabra de Dios, la palabra va transformando tu alma y va haciéndote más sabio. Y aquel que entiende la palabra de Dios sabe mucho más de la vida que los más grandes sabios. Entonces, qué maravilloso es Dios, que puede esconder de los sabios, como lo leía Rubén, estas verdades y se las reveló a los sencillos. Y esto no quiere decir que las personas que han estudiado mucho y se han preparado mucho y tienen muchos estudios o mucha información en la cabeza no puedan ser salvas, pero ellas van a tener que rendir su intelecto a la voluntad de Dios. Van a tener que reconocer que la fe, que es algo sencillo, es lo único que puede salvarlos. Si ellos lo pueden reconocer, ellos pueden ser salvos. No importa cuántos estudios puedan tener o qué tan inteligente pueda ser una persona. Lo único que se necesita es doblegar
nuestra voluntad a Él y decir, sí creo. No entiendo todo, pero creo. ¿O cuántos de los que estamos aquí, que nos consideramos salvos, que hemos recibido el Evangelio de Dios, ya entendimos todo? Qué bueno que no levantan su mano, porque yo tampoco, solo quería ciscarlos. Les hice la finta, ¿no? Para ver si... Qué bueno que no consideran que ya lo saben todo. Seguimos aprendiendo. Dios cada día nos revela más cosas y más cosas. Es una bendición. Pero hasta un pequeñito, como los que están aquí hoy, puede entender el mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio se recibe no acá arriba, sino acá, unos 20 centímetros más abajo, en el corazón. Se recibe por fe, no por inteligencia. Aquí lo dice, lean conmigo el versículo 17. 1, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué pasó, hermanos? Vamos otra vez, 1, 2, 3. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿cómo recibimos el Evangelio? Por la fe. ¿Qué es la fe? Para ir paso a paso, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estás seguro de algo que no has visto? Eso es fe. Podríamos decirlo, y lo hemos aprendido de esta manera, la fe es creer lo que Dios ha dicho. No es fe en la fe, ni es mucha fe en que va a ser algo bonito. No, es creer lo que Dios ha dicho. Y si Dios dice que el Evangelio de Cristo se recibe solamente creyendo, el justo vivirá por la fe, y tú lo crees, entonces estás poniendo en práctica tu fe, y esa fe te va a salvar. Esa fe correctamente direccionada te va a salvar. Hermana Vicky, me pregunta la hermana Vicky que si no hay fe ciega. Yo creo que no. Yo creo que es fe en lo que Dios ha dicho, no en lo que, pues, quién sabe, en algo, ¿no? En algo hay que creer, pero no. Tampoco es concentración ni meditación. No es unir voluntades y decir, a ver, si todos juntos tenemos mucha fe, algo va a suceder. No. Si a las 12 del día todos nos vestimos de blanco, nos tomamos de las manos y decimos, vamos a recibir mucha paz, entonces se va a hacer. No, porque eso no lo dijo Dios. Dios no dijo, vístanse de blanco, tómense de las manos y recibirán. Dios no dijo eso. Entonces, pero si Dios dice algo, si Dios dice, por ejemplo, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes, y yo digo, sí, amén, yo voy a dar gracias en todo. Aún ahora que me está yendo mal, voy a decir, Señor, yo no sé, pero te doy gracias porque sé que tú no me dejas y que me vas a sacar adelante. Muchas gracias, Señor. Estás teniendo fe porque estás creyendo en algo que Dios sí dijo. Que lees en la palabra de Dios que dice que el que da al pobre es como quien le presta a Dios, y tú dices, ¿de veras eso dice la Biblia? A ver, voy a darle al pobre. Estás teniendo fe, estás creyendo lo que Dios ha dicho. Un ejemplo más de lo que es creerle a Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, yo siento que ya estoy muerto, pero creo en ti. Y entonces estás teniendo fe en lo que Dios ha dicho. Hermana Bere. Tengo una duda.
ciega, pues en realidad la fe es ciega, no hay fe ciega, sería como como estar duplicando los conceptos. La fe en sí es ciega, por eso el término, ¿no? De la confianza, la certeza de lo que no se ve. La pregunta es, yo por ejemplo voy a obedecer a alguien que sé que puede fallar por ser persona, por ser un hombre, pero yo estoy teniendo la fe en que esa persona es mi autoridad y que yo sé que las autoridades vienen de parte de Dios, aunque esa persona esté mal. Si yo decido obedecer, la fe que yo estoy teniendo me va a respaldar. Esa Sí. es la duda. Sí, Dios te va a bendecir por esa actitud de decir, te creo, Señor. No lo entiendo. Es más, me parece imposible o increíble. Bueno, creíble, pero me cuesta trabajo. Si tú lo has dicho, yo lo voy a hacer, voy a obedecer. Voy a obedecer a esta autoridad que me parece que tiene muchos errores. Y entonces Dios dice, estás creyendo en mí, estás teniendo fe. Y esa fe siempre Dios la recompensa. ¿Sí, veré? Hermano Pastor Guillermo. Parece que sí es importante aclarar esto de la fe ciega. La fe no es ciega. Aunque dice la Escritura que es la certeza de lo que no vemos, el concepto de fe ciega que maneja el mundo tiene que ver con creer aunque no vea, pero además es creer aunque no entienda, es creer a ciegas, y ese concepto debemos tener cuidado en cómo lo entendamos. Si es fe ciega porque estoy creyendo en lo que no veo, podría ser aceptable. Pero si es fe ciega simplemente porque tengo que creer aunque no comprenda, está muy mal. Como decía David, la fe no es ciega en el sentido de que estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe en lo que entendemos, en lo que oímos, en lo que sabemos, en lo que el Señor dice. En ese sentido es totalmente opuesto a ciego. Entonces la fe que nosotros depositamos tiene principios de razonamiento, no es una fe como dogma de fe en la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica lo que uno preguntaba era, ¿y por qué esto se tiene que hacer así? Tú crees porque así es. Y te decían, mira, tú no te cuestiones, no cuestiones aquí, esto es un dogma de fe. Y la fe que nosotros tenemos, la fe que la Biblia enseña, no es así. Porque todo lo que nosotros vamos a creer, como decía David, es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice tiene fundamentos. Por ejemplo, lo que dije hace un momento, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Okay. Amén. Quizá de entrada yo no comprendo eso, pero si entendemos otros pasajes de la Biblia, vamos a darnos cuenta que vamos a trascender a pesar de estar muertos, porque el Señor murió y resucitó, y Él dice también que así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces entiendo que el que cree en Jesús, aunque se muera, va a estar vivo eternamente. Creo en eso, pero ya lo razoné. No es una fe ciega porque no se puede entender o porque no se sabe, sino ya lo razoné. Todo lo que nosotros vamos a creer es lo que el Señor dice, y lo que el Señor dice tiene un sentido, porque tiene un fundamento, tiene una razón de ser. Por ejemplo, yo creo que puedo sanar de una enfermedad. No es porque yo le eche ganas a creer, voy a sanar, voy a sanar, voy a sanar. No es la buena vibra, eso no existe, pero le creo a Dios porque Él dice que por sus llagas yo he sido curado. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? Una vez vi un programa de televisión de esos matutinos donde se la pasan cotorreando, y de repente pasan a una muchacha gordita y a un metafísico. Entonces él dice, yo soy un metafísico.
Y les voy a demostrar cómo con el poder de la metafísica esta mujer va a adelgazar. Entonces vamos con la interventora de la Secretaría de Gobernación, ya saben, ¿no? Está a punto de caerse la pata del tripié. Con cuidado ahí, hermana. Y entonces la pesan y hagan de cuenta, pesa 96 kilos 800 gramos, ¿no? Entonces ya la interventora hace sus anotaciones y la bajan de la báscula, y entonces ahora el metafísico le dice: a ver, repite después de mí, no estoy gorda, no estoy gorda. Y ella: no estoy gorda, no estoy gorda. Repítelo creyéndolo: no estoy gorda, no estoy gorda, no estoy gorda. Y ahí está. Pero ahora dilo así: no estoy gorda, no estoy gorda. Y ahí está, una y otra y otra y otra vez. Yo lo vi en la televisión. Ya después de un rato, yo no sé cuánto estuvo, como menos de 5 minutos, pero así, repite y repite: ¿tú crees que no estás gorda? Y dice ella: no estoy gorda. Ya la tenía bien dominada acá. Entonces le dice: ahora por favor pasa a la báscula. No hizo nada, ni siquiera hizo nada. Así nada más diciendo no estoy gorda, la suben a la báscula y ¿qué creen? Bajó unos cuantos gramos. O sea, estoy hablándoles, no sé, de 96, 800, pesaba 96, 750. Y entonces la interventora dice: sí, bajó 50 gramos. Y todos ay, aplaudiéndole y todo, ¿no? Para que vean que el poder de la metafísica sí es real, ¿no? Él decía: bueno, pues muchos cristianos se parecen a eso. Se los dije así para que ustedes lo huelan, lo perciban, y cuando vean o escuchen que alguien habla así, duden de él, porque está utilizando metafísica con tinte cristiano. Repite: estoy sana, estoy sana, estoy sana. Y tal vez no. Tal vez no. Venimos a aprender, ¿no? Eso es metafísica, es el poder de la mente. Lo que tú pienses, eso es lo que es. Eso dice la metafísica. Pero Dios dice: lo que yo digo, eso es lo que es. Y si tú me crees, tú vas a recibir la bendición. Entonces, repite conmigo, hermano. Fe es creerle a Dios. Eso sí puedes repetir, ¿verdad? Fe es creerle a Dios. Ya no me dio tiempo de decir el versículo clave, que es el versículo 16 de este fragmento. Vamos a citarlo y ahí vamos a retomar la próxima, dentro de 15 días. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. Es decir, no me da pena hablar las buenas noticias. Si alguien tiene alguna otra traducción: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, cuando dice no me avergüenzo, está diciendo que no le da pena declarar las buenas noticias de salvación delante de quien tenga que declararlas. Y él desde antes le fue profetizado que él iba a hablar hasta a personas en eminencia y a reyes, y Dios le concedió hablar así a esas personas, y no se avergonzaba del evangelio. Pero esto debiera ser como una inspiración para nosotros. Si el apóstol Pablo decía yo no me avergüenzo, nosotros, hermanos cristianos del siglo XXI, de la iglesia en el triunfo, no debiésemos avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros declaramos las maravillas de Dios, entonces eso va a funcionar de parte de Dios como el poder para salvar a muchos. Pongo de ejemplo a mi hermana Felisa, que Dios la usa, Dios la ha usado mucho. Feli, ¿verdad? Mejor. Se llama Felisa, pero le gusta que le digan Feli. Mi hermana hace honor a su nombre. Siempre está feliz, casi siempre.
Pero lo que voy a decir es que ella por todo el tiempo está compartiendo de Cristo. Ella está en el mercado, está en su trabajo o está fuera de su casa. A todos los que va saludando les habla de Cristo. No se avergüenza del Evangelio. Y ha servido, ha resultado para poder de Dios, como ha resultado poder de Dios para salvación de Lili y de Martita y de otras personas que han venido a los pies de Cristo por medio de mi hermana Feli. Entonces, de eso vamos a hablar dentro de 15 días, que Dios quiere que tampoco nos avergoncemos, porque esa es la manera en que muchos van a ser salvos, primeramente los judíos y después los griegos. Y también vamos a hablar de esto dentro de 15 días. ¿Por qué primeramente los judíos y después los griegos? ¿Lo investigan? Porque es un estudio, ¿no? ¿Por qué dice, si el Evangelio no hace acepción de personas, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué aquí Pablo está diciendo que primero los judíos? No me respondan, hermanos. Esa queda de tarea. Amén. Entonces oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque hemos aprendido que fe es creerte a ti. Gracias porque no nos dejas en nuestros errores, sino que nos instruyes. Y muchas gracias también por habernos concedido el precioso regalo de tu salvación. Gracias porque a pesar de nuestra capacidad intelectual o incapacidad intelectual, tú tuviste a bien revelarnos por medio de tu Espíritu las buenas noticias de tu Evangelio, de tu salvación, Señor. Es una bendición tan grande que no podemos ni siquiera dimensionarla, como decía mi hermano Fer. No lo entendemos del todo, pero lo recibimos con gratitud. Gracias por tan grande amor, como decía mi hermano Elías. Tu amor fue el que te movió a salvarnos. Gracias porque transformaste nuestras almas, Señor. Nos hiciste entendidos. Gracias porque nos liberaste del poder del pecado, como decía Horacio. Gracias porque ahora hemos pasado de muerte a vida, de criaturas a hijos. Qué precioso, qué maravilloso eres, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos rendir nuestra vida voluntariamente a tu servicio, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les guarde, hermanos. El próximo miércoles es ayuno. ¿Sí? Bueno, les quiero dar una recomendación solamente. El hijo de nuestro hermano Mike Richardson el miércoles próximo cumpleaños. Obviamente el hermano quisiera festejarle a su hijo y nosotros quisiéramos pues comprar, yo voy a comprarle un pastelito para que al final le cantemos feliz cumpleaños, y si alguien quiere regalarle algo lo puede hacer. Ya lo conocerán el viernes, el sábado y el domingo. Entonces dice, es que son 10, ni sé cuál va a venir de los 10, no nos dijo, pero ya lo conoceremos. Y entonces el próximo miércoles hay ayuno, como cada ayuno de principio de mes. Lo que hacemos es dejar de cenar el martes y romper el ayuno el miércoles trayendo un guisado. Amén. Que Dios les guarde, hermanos. Saludémonos. Un aviso. Hermanos, un favor muy grande. Yo sé que todos los varones han estado colaborando. Tenemos la necesidad de bajar la torre. Se la van a llevar el día de mañana. No sé si hay algunos varones que nos puedan apoyar en bajar la torre. Si me puedes ayudar, Val, nada más en decirles dónde está, junto con el hermano George, que nos abra el anexo, y bajar la torre. Yo creo que de este lado hay que dejarla recargada en la pared. Es breve, no es muy pesado. Si lo hacemos en parejas va a ser más rápido. Nada más tengan mucho cuidado con el piso de no arrastrarlo. Lo dejamos la torre hasta atrás. Y las tijeras también con las llantas, Val, las tijeras con las llantas, porfa. Nada más, gracias.
cosas que ojo no vio, cosas que nadie escuchó, están preparadas para el hombre que le ama. Cosas que ojo no vio, cosas que nadie escuchó, están preparadas para el hombre que le ama. Cosas que nadie miró ni escuchó, ni han subido al corazón del hombre alguna vez. Cosas que nadie miró ni escuchó, ni han subido al corazón del hombre alguna vez. Cosas que ojo no vio, cosas que nadie escuchó, están preparadas para el hombre que le ama. Cosas que ojo no vio, cosas que nadie escuchó, están preparadas para el hombre que le ama. Cosas que nadie miró ni escuchó, ni han subido al corazón del hombre alguna vez. Cosas que nadie miró ni escuchó, ni han subido al corazón del hombre alguna vez. Quiero amarte, quiero entregarme a ti, mi vida entregar solo a ti, mi Señor Jesús. Que nadie miró ni escuchó, me han subido al corazón del hombre alguna vez. Cosas que nadie miró ni escuchó, me han subido al corazón del hombre alguna vez.